Buenas noches, profesor. Mi nombre es Nelson González Rojas, del grupo número 6. En esta oportunidad se va a exponer el laboratorio número 2 del tema de condicionamiento de aire. El tema consiste en un experimento de un equipo del aire acondicionado, lo cual hemos sacado ciertos parámetros para elaborar un cuadro de resumen, ¿no? De registro de datos. Como puede observar en este cuadro, se obtienen tanto el aire atmosférico, que es de entrada, y el aire de salida, de frío, y los caudales correspondientes al momento de transformar todos los parámetros. En esta oportunidad se ha tenido tres experimentos, cada uno con su propio parámetro, lo cual se ha procedido dar ciertos registros. Para hallar el volumen cúbico se ha tenido que hallar un diagrama de caudal. Y para poder hallar la presión atmosférica, se ha tenido que, profesor, que transformar, ¿no? En el sistema internacional de un atmosférico que nos equivale a 744,9 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que podamos simplificarlo y al fin nos quedan en kilopascal, ¿no? Y en esta nos ha salido resultado de 99,31 kilopascal. En este cuadro, profesor, que es este diagrama psicocrónico, lo cual nos ayuda, ¿no, profesor? Como puede observar, en el estado 1 es la parte atmosférica de entrada y el estado 2 es el aire de frío de salida. En la parte horizontal, profesor, tenemos todo lo que es llamado, o lo podemos decir, todas las temperaturas, por eso se ha descrito nuestros datos. Y en la parte superior, todo lo que son los humedad absoluta, tanto de agua o tanto de molar. Y bueno, y así se ha sido distribuido en un eje para que puedan hallar un punto de humedad, perdón, de, de humedad relativa, que es prolongado desde 10 grados hasta 100, ¿no? Que es su máximo. Y en los lados de líneas rojas que se pueden observar, profesor, son el tema de humedad relativa, perdón, humedad absoluta, ¿no? A continuación, mi compañera detallará los siguientes detalles. Ok, muchas gracias, compañero. Mi nombre es Leslie Mazahuanca, con el código U2023-16704. Complementando lo ya mencionado, como menciona ya mi compañero, los datos para el aire atmosférico y el aire frío son datos ya mencionados en nuestro video de laboratorio. Estos puntos de diagrama se obtienen ubicando el cruce de la temperatura del bulbo seco con la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? También tenemos nuestro trazo curvo, ¿no? Donde se puede leer, perdón, HR1 y HR2, ¿no? La humedad relativa no se obtiene observando la curva de saturación que cruza el punto, y el aire atmosférico que cruza con 55%, y el aire frío, que ya es nuestro punto saturado, que cruza con el 100%, ¿no? También podemos observar ahí en una línea diagonal, ¿no? Desde el punto 1 hasta la curva de saturación, este es nuestro punto de rocío, ¿no? Y también tenemos al costado el cálculo para la humedad molar, ¿no? Donde estamos multiplicando la humedad absoluta, ¿no? Con la humedad ya obtenida según el gráfico, ¿no? O sea, solamente vamos a multiplicar el 8,0118 por 29 entre 18, lo que nos está dando ya nuestras unidades molares. Siguiente, por favor. En esta tabla que podemos observar, en la anterior, por favor, esta es una sección solamente donde nos estamos explayando un poco más de todo lo ya observado, ¿no? Pasamos al punto C, que nos piden el proceso del enfriamiento del diagrama de humedad, ¿no? En esta línea roja se puede observar el camino que sigue el aire mientras se empieza a enfriar, ¿no? Primero baja la temperatura sin perder el vapor, por eso la línea es casi horizontal, ¿no? Cuando llega al punto de rocío, que ya también se mencionó, empieza a condensar el agua, ¿no? Es por eso que esta línea empieza a bajar un poco, ¿no? El punto final es el aire ya frío saturado. Gracias. Muy bien, buenas noches, profesor. Mi nombre completo es Patricia Fiorella Muñoz Ramírez. Voy a continuar con la exposición. Mi código de estudiante es U2024-17664. En pantalla podemos ver el diagrama de bloques del enfriamiento con condensación. Por un lado tenemos que ingresa el aire caliente o atmosférico y sale aire frío, y por abajo agua condensada. También vemos que sale el Q punto, que es la velocidad de enfriamiento, ¿no? Para poder hallar el flujo másico de aire seco y de vapor de agua, tenemos que hallar primero el volumen específico del aire húmedo. Y para ello utilizamos la siguiente fórmula. Dado que los valores que tenemos son del caudal volumétrico del aire húmedo en el estado de aire frío, vamos a utilizar todos los valores del estado de salida, ¿no? Sería 1/29 más
la humedad absoluta de la salida sobre 18 por la constante universal de los gases, por la temperatura absoluta, que sería la sumatoria de 273 con la temperatura de salida, ¿no? Sobre la presión, que es el valor obtenido ya por el compañero Nelson, de la presión barométrica. Eso nos da el valor de 0.837 metros cúbicos de aire húmedo por sobre kilogramo de aire seco. Luego reemplazamos en la fórmula inicial, donde también tenemos el valor, por ejemplo, lo que es el caudal volumétrico de aire húmedo para la experiencia 1, que fue 196. Reemplazamos los datos, despejamos el flujo másico de aire seco y obtenemos 234.05. Para hallar el flujo de vapor de agua, aplicamos la fórmula de humedad absoluta por flujo másico de aire seco, tanto para la entrada como para la salida, y eso nos da 2.76 y 2.13 kilogramos respectivamente. Luego nos piden calcular la velocidad de enfriamiento del equipo, ¿no? Que es el flujo de calor de enfriamiento. Primero tenemos que hallar el flujo másico del agua condensada, que es el flujo másico de aire seco por la resta de la humedad absoluta de la entrada menos la humedad absoluta de la salida. Eso reemplazando nos da un valor de 0.632 aproximadamente kilogramos por hora. Luego vamos a calcular las entalpías y para ello vamos a aplicar la fórmula de entalpía de vaporización por humedad absoluta más calor específico de aire seco más el calor específico de vapor por la humedad absoluta, y todo esto multiplicado por la temperatura actual menos la temperatura de referencia, que para ambos casos, para los tres casos sería 0, ¿no? En el caso de la entalpía 3, la fórmula que debemos seguir es el calor específico de agua líquida por la temperatura actual menos la referencia. Le doy el pase a mi compañero. Buenas, continuando con la exposición, mi nombre es Richard Trinidad Riveros, mi código es U2023223437. Bueno, en este punto, para hallar el flujo de calor de enfriamiento, aplicamos la siguiente fórmula, bueno, el flujo de calor es igual al flujo de aire seco por la entalpía del aire húmedo 2, ¿no? Menos la entalpía del aire húmedo 1, más el flujo másico del agua por la entalpía del agua, ¿no? Reemplazando valores, entonces, obtuvimos el valor, es igual a menos 4.663.31 kilojoules por hora, ¿no? En esta tabla observamos tres experiencias. Bueno, continuando con el gráfico, en relación a la variación de humedad del caudal, entonces podemos interpretar que a medida que va aumentando el caudal volumétrico, va disminuyendo la diferencia de humedad, pues, ¿no? Para el punto 6, el análisis resultado en la pregunta, ¿en qué porcentaje varió la humedad absoluta del aire al enfriarse? Según la experiencia 1, la humedad absoluta del aire atmosférico fue igual a 0.0118, ¿no? Para el aire frío, que es igual a 0.091, ¿no? Según la fórmula de la variación porcentual, ¿no? Donde se obtuvo una variación de menos 22.88%, ¿no? Esta es una diferencia que explica por qué al enfriar el aire por debajo de su temperatura de rocío se satura y se condensa, ¿no? Bueno, para la pregunta B, el enfriamiento del aire atmosférico produjo una condensación del agua. Sí produjo una condensación del agua, puesto que al final del video observamos que se forma un condensado debajo de los equipos, ¿no? Esto se debe a que alcanzó la humedad relativa del 100% y se enfrió por debajo del punto de rocío. Asimismo, se demuestra que la humedad absoluta que decreció, pues el contenido del agua en el aire ya no es el mismo, ¿no? Al condensar el agua. Bueno, y para la pregunta C, ¿qué ocurrió con la humedad relativa del aire al enfriarse? La humedad relativa aumentó desde un 55% hasta un 100%, ¿no? De aire frío. Sabemos que la humedad relativa está en función de la temperatura al enfriar el aire sin cambiar su contenido inicial de vapor de agua, ¿no? Se acerca al punto de rocío y al continuar enfriándose se satura, pues, ¿no? Bueno, y para la pregunta D, explique el proceso de condicionamiento al que se ha sometido el aire y calcule la velocidad del masa de flujo, ¿no? Del agua condensada. El aire atmosférico se ha sometido a un proceso de enfriamiento y de humidificación, ¿no? Esto para hallar la velocidad del flujo de masa, ¿no? Es igual al flujo de aire seco por la humedad absoluta 1 menos la humedad absoluta 2, ¿no? Acá reemplazamos los valores y se obtuvo 0.632 kilogramos por hora, ¿no? Lo que demuestra que el proceso de acondicionamiento fue efectivo y reduciendo la humedad del aire mediante el enfriamiento y condensación, ¿no? Bueno, por último, en conclusión, en el primer punto identificamos las variables clave del aire, ¿no? Las humedades y temperatura para estado de transformación del aire húmedo, ¿no? En el siguiente punto, analizamos asimismo el uso de termocuplas, manómetros, diagramas psicométricos para la humedad absoluta relativa de temperatura de rocío, ¿no? Luego también el balance de la materia y energía para obtener flujos de capacidad, verificando la conservación de energía, ¿no? Y por último, el aumento de caudal de 196 a 260 metros cúbicos por hora, ¿no? Que reduce el 0.27 a 0.18, ¿no? Disminuyendo la eficacia en la deshumidificación por menos tiempo de contacto, ¿no? Sería todo. Muchas gracias.